¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios nos bendiga. Qué bueno es poder una vez más compartir la palabra del Señor, la reflexión, el estudio de la palabra de Dios. Estamos meditando el profeta Isaías, vamos allí por el capítulo 22. Aquellos que estamos meditando, estamos viendo muchas cualidades de Dios, muchas enseñanzas en cuanto a las conductas del pueblo de Dios, de Israel, conocido también como Efraín, y de Judá, estos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y también la conducta y el comportamiento de las ciudades vecinas, y sobre todas las cosas, las visiones que Dios le estaba dando al profeta Isaías. En el estudio de esta noche vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 20 de Isaías, y desde el capítulo 20, que son pocos textos, son 6 textos, vamos a tratar de poder sacar aplicaciones concretas para nuestros días, para nuestra vida cotidiana, para el tiempo de hoy, porque la palabra de Dios permanece vigente y por el propósito por el cual nosotros meditamos la palabra es poder ver cómo es Dios, qué me enseña y qué podemos aplicar a nuestros días. Y realmente cuando nos introducimos y le pedimos al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos revele los misterios de la palabra, podemos ver cómo esa palabra puede guiarnos, encauzarnos, enseñarnos el camino por el cual Dios quiere que nosotros, sus hijos, su pueblo o las personas que están o estamos empezando a conocer a Dios, podamos conocer a Dios realmente de la manera que Dios desea y no de la manera que por ahí los hombres deseamos que conozcan a Dios. Y de la manera que Dios desea que le podamos conocer es que podamos ser llenos del conocimiento de Él. Bien lo sabemos, la oración del apóstol Pablo para las iglesias que él iba fundando. Si hacemos un pequeño estudio o pensamos, meditamos los textos del Nuevo Testamento y de las cartas del apóstol Pablo, vemos que continuamente el apóstol Pablo oraba para que todos puedan ser llenos del conocimiento de Dios. Y allí en la carta a los tesalonicenses dice que debemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda abundar entre nosotros y pueda hacer el trabajo que Dios desea que nosotros, sus pueblos, hoy podamos llevar adelante. Así que capítulo 20 de Isaías voy a usar, hermanos, y recomiendo que también puedan hacerlo, a pesar de tener siempre la versión de Reina Valera, podamos tener alguna otra Biblia con algún lenguaje más actual. Yo voy a usar justamente la traducción del lenguaje actual. La otra Biblia también, que es por ahí más fácil de comprender estos textos, es la Nueva Traducción Viviente o Dios habla hoy. También son 3 versiones que pueden ayudar a la reflexión, al entendimiento de los textos de Isaías. Capítulo 20, vamos a leer la palabra de Dios. Y mientras que leemos, le pedimos al Espíritu Santo que nos revele el misterio que están en estos textos. En cierta ocasión, el rey Sargón de Asiria envió a la ciudad de Asdod a uno de sus generales con su ejército. Ellos atacaron la ciudad y la conquistaron. Entonces Dios le pidió al profeta Isaías que se quitara las sandalias y la ropa de luto que llevaba puesta. Isaías obedeció y anduvo descalzo y medio desnudo durante 3 años. Después Dios envió a través de Isaías este mensaje. Durante 3 años mi pueblo, mi profeta, ha andado descalzo y medio desnudo. Esto es una señal de lo que les pasará a Egipto y a Etiopía. El rey de Asiria se llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes.
desde el más joven hasta el más viejo. Se los llevará descalzos y desnudos para que sientan vergüenza. Los demás países habían puesto su confianza en Etiopía y se sentían orgullosos de Egipto. Pero ese día sentirán vergüenza de haberlo hecho y tendrán mucho miedo. Ese día los habitantes de la costa dirán: miren cómo han terminado Egipto y Etiopía. Teníamos la esperanza de que nos ayudarían a librarnos del rey de Asiria. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Hasta aquí la lectura. Vamos al material de meditación bíblica en la página 44. Aquellos que necesiten el material de meditación bíblica se pueden comunicar con nosotros y lo podríamos guiar dónde conseguir el material. Página 44. Allí Isaías profetiza que Egipto y Cus, que es Etiopía, serían destruidos por la invasión de Asiria. Y por esto Judá, que pensaba que iba a recibir ayuda en esa alianza anti-Asiria, Egipto y Cus, sufriría las consecuencias de su falta de juicio. El primer punto del material nos invita a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el contexto histórico de los hechos narrados en el pasaje 1? El contexto histórico era que el rey Sargón, que era rey de Asiria, iba a enviar a Asdod uno de los generales del ejército, y este general atacaría la ciudad y la tomaría. Ese es el contexto histórico. ¿Cómo ordena a Isaías, el hijo de Amós, que vaya y se presente frente a ese pueblo? Bueno, justamente el texto 2 dice que Isaías tenía que sacarse la ropa, quedar semidesnudo y sacarse las sandalias, y allí andaría por medio de la ciudad. ¿Qué es lo que demuestra que va a suceder al ordenar a Isaías andar descalzo y desnudo? Verso 4. El rey de Asiria se llevará prisionero a los egipcios y a los etíopes, desde el más joven hasta el más viejo. Se lo llevará descalzo y desnudo para que sientan vergüenza. ¿Qué quería demostrar Dios a través del profeta? Justamente que este rey iba a venir, iba a llevar prisionero a los egipcios y a los etíopes, desde el más joven hasta el más antiguo, y lo iban a llevar como estaba Jeremías, como iba a mostrar Isaías, como iba a demostrar Isaías, que iba a andar desnudo y descalzo, y estos iban a sentir vergüenza. ¿Qué sentimientos se habrán mezclado en el corazón del profeta Isaías cuando obedeció la palabra de Dios? ¿Cómo se habría de sentir Isaías al tener que andar entre medio del pueblo cumpliendo la palabra de Dios? ¿Habrá sentido vergüenza? ¿Se habrá alegrado Isaías por haber obedecido a Dios? Una primera pregunta para reflexionar es: ¿cómo nos sentimos nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios nos indica lo que Él pretende de nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando aplicamos la palabra de Dios? ¿Nos sentimos contentos y alegres porque estamos obedeciendo la voz de Dios? ¿O sentimos vergüenza? Es obvio que Dios hoy no nos envía a nosotros a hacer lo que le mandó el profeta Isaías, pero seguramente que cada uno de nosotros sabemos muy bien qué son las cosas que Dios nos envía a hacer. Y algunos, los que ponen en obediencia y ejecutan la palabra de Dios, ¿sentirán vergüenza o sentirán alegría? Piense usted, hermano, ¿cómo se siente cuando obedece la palabra de Dios?
Seguramente que también esto tiene que ver con su compromiso con Dios, con su relación con Dios, con su intención de agradar a los ojos de Dios. Cuando nosotros queremos agradar a los ojos de Dios, nos esforzamos y nada es vergonzoso, sino todo lo contrario, es una alegría por poder obedecer a Dios. Ahora, ¿qué clase de país era Egipto y Cus, Etiopía, en ese entonces? Y nosotros podemos ver en el verso 5 y en el verso 6 que estos dos países eran grandes, eran países confiables, eran países poderosos. Ahora, ¿qué recibió Judá de Egipto y de Etiopía? ¿En quienes él confiaba? ¿Qué recibió el pueblo de Dios por confiar en este poderoso, en este pueblo que tenía mucho para darle? ¿Qué recibió? Vergüenza, dice el texto en el versículo 5. Los demás países también habían puesto su confianza en Etiopía y se sentían orgullosos de Egipto, pero ese día, cuando venía el juicio de Dios, sentirán vergüenza de haberlo hecho y tendrán mucho miedo. La traducción de Reina Valera dice, se turbarán y serán avergonzados. Compartamos también, pensemos en las ocasiones en las que esperamos la ayuda de otras personas, pero que terminan defraudándonos. ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en otros? ¿Cuántas veces nosotros depositamos nuestra confianza, depositamos quizás nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros objetivos como cristianos, como personas, en otros que los vemos que pueden ser un poco más grandes o que pueden tener cosas que quizás a nosotros nos puedan ayudar? El pueblo de Judá hizo esto, depositó su confianza en aquellos que al final iban a ser avergonzados. Pensemos si realmente muchas veces no nos equivocamos y actuamos por rapidez, por necesidad, porque quedamos encantados con algo que nos pueden ofrecer, algo que pareciera que puede ser bueno, quedamos atrapados y pensamos que de ahí viene la ayuda. Y quizás nos damos cuenta con el tiempo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Pensad, mi amigo, mi hermana, si muchas veces no te ha pasado esto, si no te está pasando esto, de poner tu confianza en algunos que tienen poder o tienen cosas que parecieran que nos pueden ayudar y después nos terminan traicionando o pasamos vergüenza por haber hecho vínculos o por haber establecido algunas situaciones que nunca tendrían que haber sucedido. Fuimos seducidos, como le pasó al pueblo de Judá. Si nunca nos ha pasado, buenísimo, pero si nos puede llegar a pasar, hoy Dios nos está alertando. Que pongamos nuestra confianza en Dios y no en aquellos que pueden darnos algo que quizás para nosotros sea bueno. ¿A quién realmente debemos de pedir ayuda ante la necesidad? En vez de buscar ayuda con aquellos que nos pueden perjudicar, ¿a quién deberíamos de pedir ayuda? Y la respuesta es muy fácil, la respuesta es muy sencilla. Deberíamos de pedirle ayuda a Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces dejamos a Dios de lado y tomamos decisiones por nosotros mismos. Muchas veces olvidamos en quiénes debemos de confiar verdaderamente. Pensamos que es más conveniente confiar en personas que nuestros ojos pueden ver antes que en Dios, que no podemos ver. Pero al poner nuestra esperanza en potestades de esta tierra, sufrimos consecuencias desagradables y sorpresivas. Cuánta verdad que podemos ver en estos textos. La verdadera fe, hermanos, amigos, los que están escuchando, la verdadera fe es confiar
y tomarnos de la mano de Dios, aun cuando no podamos ver a Dios con nuestros propios ojos. Espero que esta reflexión, así como me ha ayudado a mí para poder abrir los ojos y para poder caminar según lo que Dios me está hablando, también sea muy útil para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus proyectos, para tu trabajo diario. No depositemos los ojos en aquellos que pueden parecer poderosos y que son los que parecieran que nos van a dar la salida de todo. Pongamos siempre nuestros ojos en Dios. Cuando hacíamos la meditación de esto, una y otra vez pensaba en el texto de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermanos, invito a que me acompañe y podamos orar, agradeciendo a Dios por permitirnos reflexionar y meditar en esta historia y no cometer los errores que el pueblo de Judá había cometido. Oramos. Dios, te damos muchas gracias por hacernos comprender en quién debemos de confiar en esta tierra durante el tiempo de nuestra vida. Te pedimos que nuestro corazón y nuestra mente pueda estar siempre adherida a tu palabra, porque al conocerte a ti evitamos un montón de problemas. Gracias por esta reflexión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Hasta luego.